Gracias, Señor, por este lugar que podemos venir a reunirnos y a escuchar tu bendita y preciosa palabra. Gracias por todo lo que hemos, Señor, participado, Señor, de la cena, Señor. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo está obrando, Señor, y nos hace conscientes, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, de ese acto, Señor, de entrega por cada uno de nosotros. Ahora queremos escuchar tu palabra, tu consejo, Señor. Queremos escuchar esa bendita y preciosa palabra que tú nos vas a hablar a través de tu Santo y bendito Espíritu, Señor, para que nuestras vidas sean totalmente transformadas, para que podamos crecer en el conocimiento de quién eres tú, Señor, y de todo lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Bienvenidos, aquí estamos una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy tenemos estudio del libro de Hechos, amén. Continuamos con el estudio del libro de Hechos, ya estamos en el estudio número 38, miren qué tremendo, ¿no? 38 domingos enseñando el libro de Hechos, no es poco tiempo, ¿no? Y recién estamos por el capítulo 13. Y le puse como título a este mensaje, Palabra de luz y salvación. Palabra de luz y salvación. Y vamos a ver un poco aquí en este estudio, porque recuerdan que hoy no traje los mapitas para ponerle, me olvidé, que el apóstol Pablo junto con Bernabé habían ido a la isla de Chipre, habían hecho un recorrido, ¿no? Partieron de Antioquía y hoy estaban, hasta el último estudio estaba en Antioquía de Pisidia, ¿se acuerdan? Que estaban en el centro, habíamos dicho que estaban más o menos a unos 2000 y pico de kilómetros de la costa, en donde es hoy Turquía. Pero vamos a ver ahora el resultado de aquella prédica. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo predicó en aquel lugar, en aquella sinagoga? Recuerdan que le habían dado permiso para predicar en la sinagoga y el apóstol Pablo dijo, bueno, esta es la mía, de ir y predicar el evangelio. Dice que él se levanta y predica, ¿se acuerdan de aquel sermón tremendo? Que recordamos que era muy parecido al mensaje de Pedro, cuando se acuerdan, en Pentecostés, y también muy parecido a aquel mensaje también de Esteban, que él predicó poco antes de ser apedreado. Y vemos que ahora vamos a ver, después de ese gran sermón que él predica en aquel lugar, en aquella sinagoga, yo no sé cuánta gente habría en aquel lugar, pero ahora vamos a ver cuál es el resultado de aquel sermón del apóstol Pablo. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hasta ahí. Bien, entonces vemos acá, dice, cuando salieron de ellos de la sinagoga, o sea, después de haber predicado aquel sermón tremendo, Pablo, dice que los gentiles le rogaron, ¿verdad?, que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Tremendo esto, ¿no? Entonces, muchos de ellos, ¿verdad?, creyeron, ¿verdad?, en aquel lugar. Ahora vamos a ver vemos que la respuesta mayor a este mensaje fue de parte de ¿quién? De los gentiles. Ahí habían judíos, habían prosélitos, ¿verdad? Pero estaban los gentiles, vemos que ellos estaban abiertos al mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Muchos de ellos creyeron por dos razones. Primero que nada, dice, porque muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Ellos al ver esto, ¿verdad?, dijeron, wow, entonces este mensaje realmente es interesante, es muy poderoso, porque si los judíos lo están siguiendo y vemos que ellos todavía siguen, ¿no?, hubo un interés continuo del mensaje. Y segundo, porque Pablo y Bernabé les persuadían, dice, a que perseverasen en la gracia de Dios, ¿verdad? Esto significa que ellos ya habían comenzado, ¿verdad?,
a confiar en ¿qué? En la gracia de Dios. Amén. En la gracia de Dios. Y dice acá que les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios, ¿verdad? Perseverar en la gracia, ¿verdad? No solamente cuando aquella vez, ¿se acuerdan cuando nos convertimos? Que descubrimos lo que es la gracia del Señor, pero también tenemos que perseverar en esa gracia. Eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor a través del Espíritu Santo, a través de este mensaje, que tenemos que perseverar en esa gracia. ¿Se acuerdan cuando, en Efesios 2, versículo 8 lo dice ahí, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un regalo de Dios, y somos salvos a través de esa gracia, ¿no? Pero Dios quiere que la gracia, ¿verdad?, permanezca como el fundamento de nuestra vida en Dios, que sigamos creyendo en esa gracia. Incluso es más, hermano, cuando uno va a la Biblia y llega la última palabra que Dios nos da, que está en Apocalipsis ahí, ¿no? Capítulo 22 y versículo 21, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Entonces no es solamente que la recibimos esa gracia y bueno, somos salvos por gracia, sino que sea siempre esa gracia. Necesitamos permanecer en esa gracia toda nuestra vida. Amén. Seguimos ahí en Hechos 13, versículo 44, perdón. Dice, el siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Dice que el siguiente día de reposo, como se acuerda que habían acordado, se juntaron, miren, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto fue tremendo, hermano. ¿Se imaginan que vayamos a un lugar a predicar y que casi toda la ciudad vaya a escuchar el otro día de reunión? Esto fue algo maravilloso. Ahora, en nuestros días la gente, ¿verdad?, está saturada de información, lamentablemente. Y muchas veces estamos saturados, ¿no? Tenemos televisión, tenemos radio, tenemos diario, tenemos, cuánta cosa, internet, ¿no? Y la gente está todo el tiempo informándose de cosas y llenándose de cosas, ¿verdad? Incluso también hasta en las redes sociales. Y la gente, ¿no, verdad?, en aquel entonces no tenía todo esto en aquellos días. Y lógico, cuando alguien venía de otra ciudad, esa persona, ¿verdad?, traía una fuente de información valiosa para ellos. Y Pablo todavía, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar, ¿se imaginan? Por lo que esa gente naturalmente, ¿verdad?, se amontonaba para ver, para escuchar quién era esa persona que venía con ese mensaje tan poderoso. Ahora entonces estos misioneros estaban, ¿verdad?, proclamando algo nuevo, algo que nunca se había dicho, que sí estaba escrito en la palabra de Dios, pero hoy por hoy el apóstol Pablo estaba hablando claramente a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y realmente eso impactó a las personas, ¿no? Ahora, no era solamente la novedad, tengamos en cuenta eso, no solamente es la novedad, sino es más bien el poder de la palabra de Dios. Y Lucas eso lo deja muy en claro, porque Lucas podía haber dicho, que es el que escribió el libro de Hechos, ¿no? Podía haber dicho sí, porque él, dijo tantas palabras tan ¿no?, fuertes, o que era un hombre con mucho estudio, y Pablo, él no hace énfasis en eso. Si bien Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero Lucas hace énfasis en la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí, ahí, ¿no? Él, vamos a recordar, por ejemplo, ahí en Hechos 13, 44 dice, para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. En el versículo también 46 dice, ¿no?, que Pablo y Bernabé les compartió primero que la palabra de Dios. En el versículo también 48 dice que los gentiles glorificaban ¿qué cosa? La palabra de Dios. En el versículo 49 dice que la palabra del Señor se difundió por toda la región, ¿no? Entonces vemos acá que lo importante que es la palabra, hermano. Es la palabra de Dios. Pero miren lo que pasó ahora, porque había mucha gente, un mensaje precioso, un mensaje poderoso, pero dice ahí, ¿no?, como habíamos leído, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos.
Esto les pasa a las personas que están más ocupadas, ¿verdad?, en ser populares que, ¿verdad?, en servir realmente al Señor. A ver, ¿cómo puede ser que a ¿verdad? Nosotros estamos acá quizás hace años, vino alguien de afuera, no les importaba el mensaje, sino que les importaba su propia fama. A ver cuántos likes le puso a aquel en su video. A ver cuánto me gusta. Hermano, estamos a veces más pendientes de, ¿verdad? ¿Qué importa? Ojalá se levante otro, ¿verdad? Que tenga muchos conocidos, pero lo importante es que el mensaje, que la palabra llegue, hermano. Gloria a Dios cuando el Señor levanta a alguien para compartir su palabra. ¿Verdad que sí? Cuando alguien es popular, ¿verdad? A veces se llenan de celos otras personas. Esto va a suceder. No todos podemos ser populares. No todos. Pero todos podemos servir y agradar a Dios de la misma manera. Estando donde estés. ¿O acaso yo soy más, a Dios le agrada más porque yo estoy acá parado y porque tú estás allá? No, hermano. Tú puedes estar orando, intercediendo, haciendo otra tarea para el Señor. Y el Señor le agrada igual, lo mismo. No es eso. A mí el Señor me puso aquí, bueno, gloria a Dios. Pero aquí también el Señor te puso en otro lugar para servirle. No todos somos boca, no todos somos oreja. No todos somos pies, no todos somos mano. Pero si sos mano, bueno, funcioná como mano. Ayudá, levantá, formá, ¿verdad? Pero funcioná. Y gloria a Dios si el Señor te levanta en esa área como cuerpo como parte del miembro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Cuánto anhelo, cuánto quisiera que cada uno en su área sea usado poderosamente para el Señor y haya muchos likes para ustedes. Pero de parte del Señor, para que el Señor nos use. Pues acá vemos que Pablo se pone a predicar. Hermano, casi toda la ciudad se amontonó. Yo creo que esa sinagoga quedó chica, ¿sí o no? Tuvieron que sacarlo para afuera a predicar el mensaje, hermano. Aparte no había micrófono como ahora. Pero casi toda la ciudad estaba ahí. Dice, miren, no solamente eso, ¿no? Miren lo que empieza a suceder ahora. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, hermano. El primer día, la primera semana, sí, todo bien, lo seguían, querían que les hablase más, pero acá vemos que, miren lo que pasa por los celos, vemos que, ¿verdad? El mensaje de Pablo comenzó a hacer ¿qué cosa? Hubo a recibir ¿qué? Oposición. Hubo una oposición, como si fuera, ¿verdad? Un debate, ¿no? Como si fuese un debate con esos oponentes que hacían ellos, contradiciendo y blasfemando. Son palabras fuertes. ¿Te imaginas que vos estás predicando y que alguien salta y te diga una cosa? Y yo me imagino Pablo ahí, ¿verdad? En esa situación, y gritaban cosas y decían cosas. Y miren lo que decían, contradecían el mensaje que él estaba dando de parte de Dios y todavía estaban blasfemando. La palabra, ¿no? Bueno, la blasfemia tiene que ver con un lenguaje, ¿verdad? Irrespetuoso, un mensaje, ¿verdad? Que degrada, ¿verdad? Incluso ¿a quién? En este caso, a Jesucristo, porque Pablo ¿de quién estaba hablando? De Jesucristo. Entonces estaban blasfemando, no dice acá que decían, pero capaz que ni siquiera se podría colocar lo que estaban diciendo de Jesús. Qué fuerte eso, ¿no? Cuando vos estás hablando sobre Jesucristo, estás predicando y hermano, y se levanta oposición. ¿Cuántas veces hemos predicado en las plazas, hemos predicado en diferentes lugares, hermano? Y siempre había oposición. Ya sabíamos nosotros que iba a haber oposición, no íbamos ahí diciendo, ay, el Señor, vamos con el Señor y todo gloria a Dios. No, hermano, van a haber luchas. ¿Cuántas veces incluso un momento que nosotros nos cortaban el cable de la corriente? Venía unos con cuchillos que nos querían matar, pero cositas así, sencillas, endemoniados nos atacaban, nos insultaban, nos decían de tu madre, aquello, de todo. Hermano, y ahí estamos predicando la palabra de Dios, porque hay oposición, hermano. Es tremendo. Dice, rebatían con Pablo, ¿no? Lo que Pablo decía. Ahora, qué tremendo, tanto tiempo ellos esperando al Mesías. El Mesías había llegado y él estaba hablando del Mesías, de Jesucristo. Y ahora cuando, ¿verdad?, se les presenta, ¿qué hacen ellos? Lo rechazan. Lo rechazaron, hermanos. Ahora, un motivo por los cuales, ¿verdad? Un motivo grande que
que ellos lo rechazaban era, ¿verdad?, que ellos no querían mantener esa división entre los gentiles y los judíos. Ellos no querían saber nada con los gentiles. Entonces era más importante, ellos como judíos, como que se creían más superiores que los otros. Ese era un motivo por los cuales decían, no. Si Jesús iba a ser el Mesías de todos los hombres, ellos no querían saber nada con ese Mesías que supuestamente los unía a todos, ¿no? Los judíos no podían soportar que los gentiles fueran iguales que ellos. No podían. Ellos eran el pueblo antiguo de Dios. Aquellos que a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, pero el Señor ahora trae un mensaje de gracia y de misericordia totalmente diferente. Que incluso estaba también escrito en la palabra. Muchas veces ellos no lo querían ver. ¿Cuántas veces está en la palabra las cosas que el Señor nos habla y a veces no queremos ver? Y le decimos a la gente incluso, pero acá dice, mirá, acá está. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Pero la palabra de Dios dice esto y no lo digo yo, acá está. Y la gente, sí. Y no quieren escuchar lo que Dios habla y dice, porque Dios habla claro, sí o no. Ahora, algunos, ¿verdad?, prefirieron, ¿verdad?, aferrarse a su amargura y resentimiento con tal de dejar que el Señor toque las vidas incluso hasta esos gentiles para que reciban la salvación. ¿Cuántos rechazan a Jesús, verdad?, por la forma en que Él cambia nuestra relación con las personas? ¿Cuántas veces pasa eso? No, ahora, si yo tengo que aceptar a Jesús, tengo que amar a mi enemigo. Si yo acepto a Jesús, Jesús me está enseñando que yo tengo que poner la otra mejilla y tener otro trato diferente con las personas. Y a veces por eso mismo mucha gente no viene a Jesús. ¿Cuánta gente, no sé si a vos te lo ha dicho, pero a mí me han dicho, yo te prefería como eras antes, en aquella vieja vida, sobre todo cuando recién me había convertido, te decía, pero estás raro, estás cambiado, ¿qué te pasa? Porque saben que eso hace, ¿verdad?, que el trato con las personas sea diferente, ¿sí o no? Seguimos ahí en Hechos 13, versículo 46. Miren qué pasó entonces. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que dice, desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, mire, te he puesto por luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, hermanos. Miren qué tremendo lo que sucedió acá. Dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hermanos, hablando con denuedo. Ellos, verdad, tenían una gran pasión por las cosas del Señor. ¿Vos crees que Pablo estaría diciendo, bueno, hermano, así, predicando de una manera bajoneado por lo que estaba sucediendo? No, hermano, ellos eran apasionados por las cosas del Señor. Y vos y yo tenemos que ser como apasionados por las cosas del Señor. Cuando yo escucho la palabra denuedo, son personas realmente que daban toda su vida, que no predicaban así nomás, que no vivían así nomás, sino que todo lo hacían con un énfasis, por amor al Señor y sabiendo de quién estaban hablando y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. No dejarían que de desafío, porque la verdad lo estaban desafiando, quedara sin respuesta, porque realmente creían a la verdad de Jesucristo. Ellos realmente creían quién era Jesucristo. Y por eso predicaban como predicaban, hermanos. Dice, más puesto que desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos reprendieron a los que rechazaban a Jesús. Los reprendieron, hermano, diciéndoles haciendo saber incluso que el Evangelio primeramente había sido para ellos, pero ellos que tuvieron ese gran privilegio, pero que hicieron, lo rechazaron. ¿Cuánta gente tiene muchos privilegios? ¿Te has puesto a pensar que sos un privilegiado del Señor?
¿Y cuántas veces hasta rechazamos esos privilegios con nuestras actitudes? ¿Sí o no? ¿Cuántos privilegios? Acá hay gente que hoy no está. ¿Por qué? Porque están rechazando el privilegio que el Señor les dio. ¿Cuánta gente está rechazando eso? Hoy están muy cómodos todos, muy cómodos. Y lamentablemente lo rechazan. ¿A quién están rechazando? No te rechazan a ti. Cuando vas a predicar, dice el Señor, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, ¿sí o no? Está rechazando a Jesucristo, tristemente. Ahora, cuando tú quieras empezar a compartir de Jesucristo, el Señor cómo nos ordena acá, nos dice, primero empezar con los tuyos, con tu casa, con tu familia, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy se predicó en la iglesia tal cosa, y vas y le comentás a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? A tu familiar, a tu hijo, mira lo que se predicó, y tremendo, precioso, se habló de Jesús, y ahí empiezas a hablar. Pero si ese familiar tuyo rechaza, hermano, bueno, salí para afuera, predicarle a otros, porque hay otros que están rechazando. Bueno, vos tenés que seguir predicando la palabra, ¿verdad? En todos lados. Si ellos rechazan, contale a otras personas acerca de Jesús. Amén. ¿A cuántas de mi familia le he predicado y han rechazado a Jesús? Y no por eso dije, bueno, Señor. No, salí para afuera de predicar y sigo predicando la palabra. Afuera, a los que realmente están dispuestos a escuchar el mensaje de Jesucristo. Amén. Hay mucha gente que dice no, y a veces vos seguís porfiado, ¿no? Y seguís, ¿sí o no? ¿Cuántos somos así? Ahora vamos a ver acá qué hizo Pablo. Miren, versículo 48, ¿no? Entonces, los gentiles oyendo esto, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿verdad?, ordenados para la vida eterna. Ahora, Pablo dirige todo su esfuerzo hacia los gentiles, ¿no? Obedeciendo ¿qué? Las ordenanzas de ¿quién? De Dios. Entonces Dios también nos ordena a nosotros primero predicarle a los tuyos. Si eso no te escuchan, bueno, predicarle al resto, ¿no? Ahora, y Pablo lo deja en claro también en Romanos 1:16, miren, él lo deja muy en claro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los griegos. ¿Vieron? Ese es el orden. Y también, ese orden también es para nosotros. Vos predicale a los que están a tu lado, predicale a tu familia, pero que vean que vos realmente conocés a Jesús y de quién estás hablando. No repitas como el orden, ten una relación con el Señor, conocelo, amalo, y que eso se ve, se transmite, hermanos queridos, esa fe en Jesucristo. Si no creen, lo rechazan, bueno, seguí, porque dice acá, primeramente al judío, a la familia, ahí, ¿no? Para esto también estaba profetizado hacía 750 años atrás por el profeta Isaías. Mire lo que dice acá, Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, dice, te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Esa palabra es para ti y es para mí, hermanos. Es para todos nosotros y está escrito desde antes. El apóstol Pablo está poniendo en práctica, ¿verdad?, creyendo a esta palabra y la está poniendo por obra. Es lo que tenemos que hacer nosotros, los gentiles, ¿verdad?, respondieron a la invitación de Pablo con una fe entusiasta. No podían creer que el Señor ahora se le estaba revelando a ellos, ¿no? Aprendieron, ¿verdad? Dice que con gozo, ¿no? Yo me imagino ellos con un gozo, me imagino lleno de gentiles ahí, todos glorificando a Dios. Sería aquello quizás un griterío, todos felices, alegres, hermano. Dios no odia a los gentiles, Dios los ama, dice, de tal manera amó Dios al mundo, hermano. No nos comportamos, a veces nos comportamos como esos judíos nosotros, hermano. Sí, que se vaya al infierno. No, hermano, tenemos que ir y predicarles la palabra. Dios los ama también a ellos. Como también te amó a ti, te rescató a ti. Gloria a Dios, el Señor les ofreció salvación a través de Jesucristo y ellos lo entendieron, hermano. Lo entendieron más estos gentiles que los mismos judíos. Ahora, Pablo fue sabio, ¿no?, al no gastar tiempo tratando de persuadir a los corazones endurecidos, hermano.
¿Cuántas veces perdemos el tiempo, gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en personas que tienen el corazón endurecido? Y es fuerte eso, ¿no? Tenemos que pedir sabiduría de parte de Dios. ¿Se acuerdan el mensaje de Apocalipsis? Tenemos que pedir sabiduría. A veces estamos tiempo, hermano. Nosotros como pastores, por ejemplo, a mí me ha pasado de estar horas, hermano, a veces dando consejería, y la gente no quiere escuchar. Y hacen lo que quieren después. Y le das palabra y hacen lo que quieren, y es una pérdida de tiempo. Cuando realmente acá Pablo se enfoca en aquellos que realmente querían cambiar y querían conocer quién era ese Mesías que dio su vida por ellos y querían poner esta palabra por ellos, se regocijaban, hermanos. Cuando uno entiende eso, se llena de gozo y de alegría, ¿sí o no? Yo cuando entendí quién era Jesús y lo que hizo por mi hermano, yo no paraba de reírme y de darle gloria a Dios y estar feliz. Gracias porque tengo salvación y tengo vida eterna. Es tremendo esto. Entonces él se concentró en ¿qué? En los gentiles. Bueno, después se llamaron, ¿no?, el apóstol de los gentiles. Él se concentró en los gentiles. Ahora, pero Pablo siguió orando fervientemente igual por la salvación de Israel. A veces decimos, Israel rechazó a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, así están, Así están. No, hermano, oremos por Israel. Oremos por ese pueblo. Oremos por la paz de Israel. Y no es porque estén en guerra, porque guerra va a venir. Si estamos orando así, estamos orando mal. Por la paz verdadera, que es Jesucristo. Dice, Él es el príncipe de paz. Oremos por esa paz verdadera. Porque en el mundo, ¿verdad? Ahora, esto no va a parar. Esto no va a parar. Pero oremos por la paz de Israel, esa paz, que se encuentren con el Mesías. Que ya pronto esos 144.000 judíos se van a levantar y les van a predicar de Jesucristo. Y va a venir la paz verdadera a sus vidas, a sus corazones. En tu vida puede haber un tormento a tu alrededor, puede haber tormenta, puede haber guerra, pueden caer 10.000 a tu lado, pero más a ti no te va a llegar, porque estás con la paz del Señor. Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay paz. Cuando Jesús estaba en la barca, ¿estaba nervioso cuando la barca se balanceaba? ¿Estaba nervioso Jesús? No estaba nervioso, porque Él es el príncipe de paz. En Romanos ahí, miren, el apóstol Pablo también decía, Romanos 10, versículo 1, hablando de que él oraba por su pueblo, ¿no? Oremos por la salvación él oraba por la salvación de los suyos, hermanos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, oremos por la salvación de nuestra familia. Oremos. Romanos 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice, y mi oración a Dios por Israel. Es para salvación, dice acá. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él seguía orando por su pueblo, él seguía orando, intercediendo, rogando al Señor. Pablo, ¿verdad?, empleó su tiempo misionero ministrando, ¿verdad?, corazones que dispuestos, corazones que estaban dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Seguimos ahí en Hechos 13, versículo 49. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Miren qué tremendo. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y les expulsaron de sus límites. Tremendo esto, ¿no? Ahora, lo más lindo que la palabra del Señor fue difundida. Fue difundida, eso es lo que nos tiene que importar. Fue difundida. Estaban, ¿verdad?, siendo difundida a través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé, pero también a través de aquellos que habían recibido la palabra. ¿O acaso creen que esto es tarea solamente del pastor? Pregunto. ¿Verdad que no? Esto es tarea de todos. Hermanos, por eso la palabra fue difundida por toda la ciudad. Porque la gente que creyó, ¿verdad?, fue y predicó lo que Pablo y Bernabé les había dicho. Hermano, pensar que esta iglesia se fundó en menos de una semana. Lo que Dios hizo ahí fue tremendo, hermano, en esta iglesia.
¿verdad? En un día de reposo, Pablo y Bernabé predicaron, ¿verdad?, en la sinagoga y tuvieron una maravillosa respuesta. Hay veces que Dios obra de manera así rápida, instantánea, y vemos un crecimiento tremendo, hermanos queridos, ¿no? Es tremendo lo que sucedió acá. Al siguiente día, ¿no?, hubo una gran respuesta, pero también hubo respuesta de gente hostil y de gente, ¿verdad?, que fue receptivo a la palabra del Señor. Siempre van a haber de un lado y de otro, ¿no? Ellos que hicieron, tomaron a la gente receptiva, les predicaron la palabra y ellos fueron y predicaron el Evangelio, ¿no? Por eso dice ahí, la palabra del Señor se difundía por toda aquella ciudad. Algunas veces la obra de Dios, como le digo, crece de manera tremenda, rápida, ¿no? Bueno, vemos ahí en el versículo 50, dice, pero los judíos instagaron, dice, a mujeres piadosas y a distinguidas y los principales de la ciudad. Miren, fueron a los que estaban, ¿no?, en eminencia ahí, ¿no?, en la política, y a los principales de la ciudad, dice, ¿no? Dice, y levantaron, dice, persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Miren cómo lo sacaron a esta gente. Los echaron para afuera, los expulsaron, le contaminaron a esta gente. Cuando hay avivamiento, cuando algo Dios está obrando en algún lugar, siempre va a haber una oposición diabólica. El enemigo siempre se va a levantar. Amén. Tenemos que saberlo esto. La oposición, ¿verdad?, judía fue muy fuerte contra, ¿verdad? Tanto fue así que expulsaron a Pablo y a Bernabé de esa región. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Sacudiendo contra ellos el polvo, ¿no? Eso hace referencia. Pablo y Bernabé trataron, ¿verdad?, esa ciudad como si fuera una ciudad pagana, una ciudad gentil, que rechazaban a Dios. Eso hacían los judíos. Incluso los judíos, cuando tenían que pasar cerca de esos lugares que eran gentiles, ellos que hacían, sacudían el polvo a sus pies como diciendo, yo no quiero llevar nada de ellos conmigo, ¿no? Entonces acá Pablo también está haciendo lo mismo. Yo no quiero llevar nada de esta gente incrédula, de esta gente religiosa, no quiero llevar nada de ellos conmigo. Eso quiso decir, ¿no? Ahora, este rechazo no fue hacia la gente, sino a la actitud de la gente. Cuidado. Porque no tenemos que enojarnos contra las personas. Porque nuestra lucha, dice en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Muchas veces nos enojamos con las personas y no son las personas, es lo que está operando en esas personas y es todo el mover que hay espiritual. Y Pablo es lo que está diciendo, yo me sacudo de todo esto, yo no quiero saber nada con esto. Yo hice lo que tenía que hacer, él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y moviéndose con esa autoridad y el Señor hizo la obra, ¿sí o no? Y él dijo, bueno, ya está. No salió insultándonos, enojado. ¿Vemos a Pablo enojado acá? No. Dice que llegaron a Iconio. Bueno, Iconio, no traje el mapita, está un poquito hacia la derecha, un poquito más abajo de donde estaban ahora ellos, mismo ahí en el continente, ¿no? Ellos continuaron el trabajo, continuaron en Iconio, siguieron predicando. Muchas veces el rechazo y la oposición a causa del Evangelio, de predicar la palabra de Dios, nos hace, ¿verdad?, querer renunciar. Hermano, no renunciemos. Pablo no renunció y Bernabé no renunciaron. Ellos siguieron respondiendo al llamado del Señor, ¿verdad?, de ser testigos de Él. Estaban, dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estar lleno de gozo y estar lleno del Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere, hermanos queridos. Y ahí es cuando Dios empieza a obrar milagrosamente. Amén. Pablo y Bernabé tenían un gozo, ¿verdad?, que contradecía la circunstancia. Y eso es lo que al enemigo lo confunde. Y eso es lo que al enemigo, ¿verdad? El enemigo dice, ¿qué está pasando acá? Cuando vos aún a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, estás con gozo y estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo, ¿verdad?, es un ejemplo, y él mismo lo decía en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien de ser lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿De qué tenemos que ser llenos?
del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la alegría de un verdadero cristiano está más allá de los problemas, más allá de esos problemas terrenales, de las circunstancias y de las cosas que pasan, mortales de este mundo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 8:18. Dice, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, él lo tenía por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan a lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Amén. Y dice el Señor también a través del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Cómo tenemos que estar nosotros siempre? Miren, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así como tenemos que estar, a pesar de las circunstancias. El apóstol Pablo nos deja claro esto, que ellos estaban gozosos a pesar de que lo habían echado, a pesar de que habían blasfemado, a pesar de que lo habían quitado de esa ciudad. Dice que ellos estaban gozosos. Y Él nos enseña a nosotros, y Él también lo ponía en práctica. Amén. Pongamos en práctica esto, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, estar gozosos, ¿verdad? Y llevemos esta palabra de luz y esta palabra de salvación a todos aquellos que todavía no han creído en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este estudio, Señor, del libro de Hechos. Hoy culminando, Señor, con este capítulo 13. Gracias porque hemos aprendido muchas cosas, Señor. Tú nos has enseñado. Y gracias porque somos portadores, Señor, de esta luz, Señor, y de esta salvación que está a través de tu palabra, del Evangelio, Señor. Te pedimos que tú nos uses poderosamente para tu gloria. Gracias una vez más por esta mañana, Señor. Sé que has hablado a los corazones, Señor, y aún más allá. Señor, sigues hablando a través de la radio, a través de las redes sociales. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos ponerla por obra, Señor. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en todo y por todo. Porque esta es tu voluntad, Señor. Gracias te damos. Queremos hacer tu voluntad en Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.